Shalom, mis estimados hermanos. Hoy, 13 de abril, 8 de la tarde, continuamos con la información. Estamos dando información sobre la situación en el país y luego vamos a la palabra de Dios para ver todo de la perspectiva a la luz de la palabra de Dios. Y podemos decir, junto con el rey David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 1,000,000 de gracias, o como dijo el hermano Andre Crouch al decir en su canto, 1,000,000 de ángeles no pudieran expresar mi gratitud. Estamos sumamente agradecidos con el Señor por su palabra, porque es la que nos da la luz para entender en qué tiempo estamos viviendo, qué está ocurriendo y qué es lo que debemos hacer. Bueno, primero voy, antes de entrar a la palabra de Dios, a dar una información sobre qué es lo que está pasando en el país. Y a ver, el título de este mensaje es El dilema del país. Y el dilema hoy presente, el problema número uno es obviamente, el problema es la plaga, la virus, el contagio, los enfermos. Ese es el problema número uno en lo que toca a lo terrenal. Lo otro, el problema número uno ha producido otro problema, un dilema. Y en ese dilema hoy está el país. Puse el país y refiriéndome a Estados Unidos, pero es el mismo dilema de cada país, es el mismo dilema de México y toda Latinoamérica y el dilema de todas las naciones del mundo. Y el segundo dilema es que por causa de la plaga, entonces todo se ha cerrado. Estamos en cuarentena. No puede salir de su casa. Han cerrado los empleos. En Estados Unidos desde el día de ayer había 18 millones de gente desempleada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué simboliza eso? Eso quiere decir que no hay gente que está trabajando. Entonces, si no hay trabajo, no hay dinero para la renta, para el pago de la casa, no hay dinero para la comida. Y aparte de eso, la enfermedad, la plaga, ha causado otro problema. Es que lo que llaman en inglés the food supply chain, la cadena que está supliendo la comida al país, los que levantan las cosechas, los que trabajan en las matanzas de pollo, de carne, y que están produciendo comida para el país y para otros países. Y entonces, ¿qué pasa cuando en esos lugares también explota la enfermedad? Se enferman los trabajadores y tienen que cerrar, como ya han cerrado matanzas de carne de puerco, matanzas de pollo, de res. Además, increíblemente, aparte de esto, en varios de los estados del este ha habido una plaga que han tenido que matar a miles y miles de pavos. Es otra plaga que afecta a los animales y entonces han tenido que matar a miles y a miles de pavos. Encima de una crisis, otra crisis. Ahora está afectando aquí la comida. Entonces, repito, hasta la fecha, gracias a Dios que todavía sigue produciendo, hay comida en las tiendas. ¿Por qué? Bueno, están los que cosechan, los que empacan, los que procesan las carnes, los que transportan a través del país a las tiendas, van entregando, los troqueros, los que van. Todo eso se llama la infraestructura económica del país. Y cuando la infraestructura, o sea, las conexiones entre todo está ligado, uno conectado con lo otro, la infraestructura es afectada, entonces puede quebrarse la máquina. Es como hay una maquinaria y si se rompe o se descompone una parte, afecta a todo, un carro, un auto. Entonces, si nomás que no funcione la batería, la pila, entonces afecta a todo lo demás, cada cosa. O sea que están todos, hay una
están todos interconectados unos con otros igualmente en la infraestructura de un país. Entonces, lo que ha sucedido es que han parado ciertos trabajos, empleos, dije, son 18 millones de empleos que han cesado. Hay quienes están trabajando, ahí he hablado con algunos pastores y hay quienes están todavía trabajando. Hay entrada, hay economía, hay con qué comprar comida, con qué pagar la renta, con qué pagar la luz, para que haya calefacción en la casa, para que haya calor, para que haya lumbre, para que pueda cocinar. Pero hay quienes han perdido su empleo. ¿Qué van a hacer? No pueden pagar su renta. Ya la comida se está terminando. Y sé que hay algunos pastores que están ayudando entre la congregación. Entonces, puede que cada quien es responsable a su nivel. Así como el padre de la familia es responsable por su familia, pero si aquella familia pertenece a una congregación local, entonces aquella congregación local, bajo el liderazgo del pastor, son responsables de ayudar a aquellos hermanos que están más necesitados. Esto está ocurriendo ya en Estados Unidos. ¿Qué no diremos? ¿Qué no diremos de México, Latinoamérica? Desde el día de ayer leí que ya se habían perdido inmediatamente 350,000 empleos. No sé si en todo el país de México o aquí en la frontera, porque aquí en la frontera están cerrando maquiladoras. Si no hay trabajo, entonces ¿cómo van a pagar su renta? ¿Cómo van a comprar comida? ¿Cómo? Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí mirando? El problema de que puede haber el otro jinete del apocalipsis, hambre. Dice creo que era el cuarto o el tercer jinete del Apocalipsis, era un caballo y que tenía una balanza el jinete y decía una libra de trigo por un denario, una libra de trigo por un denario. Voy a leerlo directamente. Dice así: el tercer caballo, un caballo negro, y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba sentado en él tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. O sea, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el sueldo de un jornalero, era el sueldo de diario, de un día de un jornalero. O sea, todo el sueldo de un día por 2 libras de trigo. ¿Qué es eso? Es hambre, escasez de comida. La escasez de comida. Entonces tenemos que seguir orando, mis hermanos, porque aunque miramos que se están cumpliendo estos juicios de Dios, hay algo aquí muy potente, más que la palabra interesante, no le hace justicia a lo que voy a decir enseguida. Esto es algo casi increíble, que si Dios dijo esto va a suceder, pensamos ya no va a cambiar porque Dios lo determinó. Pero vayamos y hagamos un estudio en el Antiguo Testamento. Hagamos un estudio y miremos las ocasiones que Dios determinó traer juicio. Por ejemplo, dijo el Señor: Nínive va a ser destruida. Pero llegó el mensaje y el pueblo se arrepintió y Dios cortó el juicio que había declarado sobre Nínive. Dios le dijo a Abraham: voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero miramos que Abraham estuvo negociando y Dios dijo que él ya había dicho que los iba a destruir por su horrible pecado. Sin embargo, cuando Abraham comienza a interceder a favor de Sodoma y Gomorra, diciendo: si hubiera tantos justos, Señor, ¿lo librarías a Sodoma? Así dijo el Señor: sí, cambio mi mente y corto el juicio. Entonces tenemos ejemplos en donde Dios corta el juicio porque alguien intercedió. Dios nunca corta el juicio, no hay cambio si no hay alguien que intercede. Así que estamos mirando un juego desarrollándose y es crítico. Ya me han escuchado. La necesidad más urgente es que se levante el clamor del pueblo de Dios.
se levante el clamor del pueblo de Dios a clamar al Señor, a interceder a favor de las naciones. Literalmente, nosotros estamos acostumbrados a orar, a interceder a favor de nuestras familias, a favor de nuestros hermanos, a favor de Israel, a favor del pueblo de Dios, aún nuestro país, pero no estamos acostumbrados a orar por las naciones. Y el Señor nos manda que oremos por las naciones, por un mundo que está perdido, que está en oscuridad. Así que eso es algo muy, muy interesante. Pero vamos a mirar, entonces Dios con tiempo nos dice qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando miramos lo que va a pasar, miramos la profecía nos advierte qué es lo que va a suceder. Ahora, es para que nomás la tomemos, así va a ser, ya lo dijo Dios, o para que nuestro corazón sea tocado. Entonces me he alegrado estos días al oír uno y otro, hombres y mujeres, diciendo, gracias a Dios, hemos establecido ahora un altar, estamos comenzando a levantar un altar en nuestra casa, nos juntamos para orar, para leer la palabra de Dios. Hablé con un hermano, un padre que trabaja aquí en San Diego, Chula Vista, y su familia está acá en Tijuana. Él está ya arreglado, ellos están en proceso de arreglar, pero él se queda allá, vive allá una semana y se viene a Tijuana una vez por semana. Y me estaba diciendo, pastor, doy gracias a Dios porque lo que ha estado usted hablando, mi esposa lo ha tomado al corazón, que he dicho que el responsable de levantar el altar en cada casa es el padre, es el líder, es la cabeza del hogar. Para eso lo puso el Señor. Cabeza no quiere decir tirano, cabeza no quiere decir el capataz. No, cabeza es el que está para proteger, para cuidar, para dirigir, para disciplinar, para amar, para abrir camino. Para eso es el líder. Entonces me dijo él, mire, dijo, mi esposa lo ha estado escuchando y si aquí está mi hermana, Dios te bendiga por ello, es un gran testimonio. Me dijo, ahora yo estoy acá todavía en el otro lado trabajando y voy una vez por semana para la casa. Pero ella entonces ha estado tomando, porque dije, si no está el padre de la familia, entonces la esposa es la responsable de juntar a la familia. Entonces él me dijo, mi esposa ha escuchado eso, dijo, y le ha hecho efecto en su corazón, y ella está juntando, dijo, a mis hijos, ahí leyendo la palabra de Dios, orando y cantando, gloria a Dios. Un altar a la vez, una casa a la vez, levantándose para interceder, para edificar el altar y poner la leña y poner el sacrificio, y Dios manda el fuego que purifica. Este fuego no es fuego destructor, este es el fuego de Dios sobre el altar, es un fuego que trae esperanza, un fuego que trae sanidad, que trae salvación, que trae luz, que purifica, que limpia los pecados. Eso es el propósito de ese altar en cada hogar. Pero aquí tenemos entonces el dilema del país y le fue dada entonces, leemos aquí que 2 libras de un trigo, 2 libras de trigo por un denario, por el sueldo. Ese es hambre, representa el hambre. Entonces el presidente en lo que toca a Estados Unidos está bien consciente, es un hombre de negocio y está consciente sobre la economía. Entonces están tratando de abrir parte del país. Ahorita están el gobernador de Nueva York y otros de New Jersey y otros estados alrededor, Pennsylvania, que están trabajando para ver qué aspectos, qué fases de la economía pueden echar a andar, que la gente pueda salir, que no estén que todo mundo no esté encerrado, para que la economía funcione, porque si no hay economía, entonces no va a haber comida, no va a haber, se viene para abajo todo. Entonces, pero hay un problema que están mirando, está sucediendo en China. En China, repito, no son miles los que murieron en China, han sido millones los que han muerto en China. No están dando unas cifras correctas, apropiadas, no lo están haciendo. Y ellos han tocado trompeta, que ya pararon el virus en China y que han abierto una vez más la economía, las casas ya pueden salir, ya no están en cuarentena, pueden regresar a trabajar. Pero algo ha sucedido que en ciertas áreas ha explotado de nuevo nuevas infecciones. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?
Cerramos todo, se viene abajo la economía y viene el hambre. Abrimos y abrimos la puerta, abrimos la economía para que haya trabajos, para que la economía se levante, porque es la que sostiene el país. Pero hay la probabilidad y el peligro y la amenaza de que el virus se desparrame. Están en un dilema, en una encrucijada. No saben qué hacer. Si hacen así, les quedan mal. Si hacen de la otra manera, quedan mal. Bueno, ustedes y yo ya hemos hablado sobre el tema. ¿Qué debo hacer cuando no sé qué hacer? Es una pregunta intrigante, irónica. ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Y la respuesta es: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que yo hago, tú y yo, como creyentes en el Señor. Es lo que hacemos. Alzo mis ojos a los montes cuando yo no sé qué hacer, qué voy a hacer. También tú y yo podemos hacer qué. Podemos decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué más podemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Es: Señor, tú nos has sido refugio en generación y en generación. ¿Qué más podemos hacer? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tenemos la palabra, tenemos nuestro Dios a donde acudir, y Él es el que ha liberado a su pueblo cuando le busca y cree en su palabra. No teme, sino que entonces confía en el Señor y Él abre camino. Y nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta para esos dilemas. Necesitamos ¿quién? Alguien tiene que orar por el presidente. Alguien tiene que orar por el presidente Donald Trump, por el vicepresidente Mike Pence, por todo su gabinete. Alguien tiene que orar por López Obrador, Manuel López Obrador. Alguien tiene que orar por Benjamín Netanyahu, por su gobierno, por el gobierno de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, del Ecuador, de Colombia, por el gobierno de China, por el gobierno de China. Ya sabemos que es un gobierno corrupto. Sin embargo, oramos para que Dios quebrante esa ceguera, ese espíritu diabólico que los guía. Necesitamos orar por el gobierno de Italia, de España. Están en crisis, no saben qué hacer. Sin embargo, en algunos de estos países hay gente, hombres piadosos que están orando, y nosotros necesitamos unirnos con ellos. Y entonces ya sabemos, ya estamos descubriendo cuál es el secreto de Dios. Es que las familias tienen la respuesta. O hemos dicho, cada creyente un intercesor, cada creyente un intercesor. Pero ¿cómo es que vamos a conseguir que cada creyente, jovencitos, jovencitas y niños de miembros de la iglesia se conviertan en gente de intercesión? ¿Cómo es que pueden convertirse para que sean gente de oración? Bueno, ya hemos descubierto que estos no se producen allá en el templo. No, se producen en la casa, bajo el liderazgo del Padre, la familia. Así es como cada creyente puede llegar a ser un intercesor, cuando ese padre, esa madre está dirigiendo a su familia. Créelo, mi hermano, Dios te da gracia, sabiduría. Vas a maravillarte las palabras que van a salir de tu boca cuando te atreves a juntar a tu familia y a pedir a Dios que te ayude. Él te va a dar gracias, te va a dar unción, te va a dar entendimiento, sabiduría, revelación, y tu familia van a estar admiradas de las palabras que van a salir de tu boca. Entonces, esa es la respuesta. Estamos oyendo los testimonios de mis hermanos. Entonces, ¿qué es la respuesta para el país? ¿Cuál es la respuesta para la infraestructura de la economía del país? No son los científicos, no son los políticos, no son los que tienen doctorados en economía. La respuesta está en
cada creyente intercesor, y el responsable es el padre de cada familia para que aquella criatura, aquel hijo aprenda a orar, porque va a aprender a orar mirando a su padre, a su madre, orando al Señor. Entonces, alguien dijo un dicho que se me grabó, un refrán que se me grabó y decía, no es solo importante qué es lo que estés aprendiendo. Y es muy importante. Ustedes pueden decir amén a lo que estoy diciendo, que es importante lo que estamos diciendo. Es importantísimo. Pero el refrán dice, no es solo importante qué estás aprendiendo, es muy importante que el contenido de lo que estás aprendiendo es verdad, es algo cierto, algo que es, algo que es una realidad, una verdad, algo que es, hay certeza en ello, o es importante. Pero la siguiente parte es esto. No solamente qué es lo que estás aprendiendo, sino que de dónde lo estás aprendiendo. Bueno, aquí yo soy el que estoy dando esta enseñanza. Alguien puede decir, gracias a Dios por mi hermano, y agradezco esas palabras. Sin embargo, escuchen bien, la familia, yo no voy a llegar al corazón de cada hijo, de cada hija, de cada muchacho. No, el que va a llegar al corazón de ellos es el padre de cada familia. Que el padre, yo soy responsable más de inculcar a los padres. Yo no puedo llegar, aún estoy hablando en inglés, pero sé que yo no voy a llegar a todos los muchachos en inglés. Es un grupo reducido, pero si yo puedo llegar a los líderes, ¿a cuáles líderes? Claro, comenzando con los pastores, pero si puedo llegar a los líderes que van abajo de ellos, que son los padres de familia. Y esos padres de familia están aprendiendo y están inculcando y enseñando a sus hijos. Entonces, a esos hijos están aprendiendo verdad. Pero la siguiente cosa, ¿de quién lo están aprendiendo? De su padre. Eso es un impacto tan grande. Cuando un hijo aprende de su padre o de su madre, eso es algo que se inculca. ¿Quién te enseñó? Mi papá. Mi padre me enseñó. Es una enseñanza que va a quedar sellada dentro del corazón. Y entonces eso es lo que hoy estamos haciendo. Entonces esos hogares, esas casas, esas familias en donde se está levantando el altar, comienzan a orar. Aparte de orar por su propia protección, comienzan a orar por el presidente, por su gabinete, y aún aprenden los nombres de su gabinete. Conozco cuando menos 3, 4, 5 del gabinete del presidente de Estados Unidos, vicepresidente Mike Pence, me han escuchado mencionarlo muchas veces, el secretario de Viviendas, el doctor Carson, cristianos, Mike Pence, el secretario de Estado, Pompeo, el Attorney General, el fiscal general, que es Barr, otro hombre también temeroso de Dios. Y estamos orando al Señor, y cada quien puede ser creativo. Y los que viven en México aprenden el nombre del presidente, del vicepresidente, y esa familia comienza a orar por ellos. Nosotros tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta. También están los abuelos, el abuelo, la abuela para apoyar. Yo doy gracias a Dios que como abuelo y padre, ¿verdad? Están mis hijos y los 3 hijos, yo sé que están enseñando hoy a su familia en su casa. Y sé que están llevando a cabo oración en su casa, mi hijo Efraín, mi hija Marisa, mi hijo Jonathan, y el esposo de mi hija, mi yerno Abraham, están haciendo, y la parte mía, yo no tengo que estar ahí porque lo están haciendo, yo no estoy con ellos en la casa, podemos conectarnos y oramos y juntarnos una vez por semana y orar juntos, pero el que lo está haciendo a diario ahí en su casa es cada uno de ellos. Pero yo y mi esposa estamos aquí en casa orando por nuestros hijos, orando por nuestros nietos, los abuelos, todos los abuelas, los que están. Tengo todavía a mi madre que está en pie, que está viva, 90 años de edad tiene, y qué es lo que hace todo el día es estar intercediendo por sus hijos. Somos 2 los hijos, mi hermana y yo, y nuestros cónyuges y nuestros hijos y los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Ese es el trabajo, juntos, unánimes. Nunca
eh, nunca despreciamos y pensamos que no cuenta. Pues qué tanto es la oración de una familia o una madre sola en su casa. Piensa qué tanto es esto. Oh, no es ello. Quiero leer aquí un comentario porque me gusta oír este, esto de aquí. Y quiero mencionar algo más mientras lo busco. Esto es muy, muy importante. Escuchen bien todos, por favor. Escuchen bien porque voy a amplificar sobre ello mañana. Es que hemos llegado, ya no estamos en el inicio de este shock. Ya no estamos en el inicio de la cuarentena. Cuando se rompió nuestra rutina, cuando nuestra rutina se rompe, es un cambio. Todo el mundo está, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Estamos alertas. Pero ya no estamos, ya hace ya algunas semanas que se rompió nuestra rutina. Ya estamos en una nueva rutina. Y es importante que la rutina nueva no permitamos que también nos adormezca, o sea, que nos adormezca la nueva rutina. Ya no estamos en shock. Ya miramos esto, ya oímos aquello, que murieron miles. Al principio, cuando escuchamos murieron miles, ¡ay, qué terrible! Ahora ya no nos conmueve tanto. Por lo tanto, que Dios nos ayude para no menguar, para no bajar la guardia, sino que seguir con intensidad con la ayuda del Señor. Amén. Aquí tenemos el testimonio de una madre y dice así, amén, como madre soltera he tomado esta gran responsabilidad y enfatiza gran con letras mayúsculas de edificar un altar con mis dos hijos muy en serio. Gracias, Señor, por esta plaga que me ha movido a clamar por mi familia y por las demás familias. Crystal Serna. Dios te bendiga, mi hija. Una madre soltera con sus hijas y ahora ha tomado esta enseñanza de edificar un altar con sus dos hijos. Imagínense que se multiplique esa determinación, esa por docenas, por cienes, por miles. Por eso les estimulo a mis hermanos que entonces ah, que cada uno comparta con otros. No se quede usted solo con el mensaje que estamos aquí grabando. Compártalo, piense con quién lo puedo compartir y compártalo con alguien más para que aquella persona, alguien más, también lo comparta con alguien más y dígales esto. Lo voy a compartir contigo con una condición. Te voy a mandar estos mensajes con una condición, que tú lo compartas con alguien más. Y así es como se ha esparcido el contagio. Así es como la plaga se ha esparcido por todo el mundo, de una persona a otra, y aquella a otra, y a otra, y a otra. Así que entonces quiero decir una cosa, que la sabiduría que Dios, la oración es la raíz de todo, la raíz de todo. Alguien pensará, porque a veces por eso se tiene por en poco la oración o como alguien puede decirle rezar. Pero no, no, no. Es que por medio de la oración oramos por los científicos, oramos por los doctores, oramos y Dios da sabiduría. Dios es el que da sabiduría. El entendimiento y la inteligencia no viene del hombre, viene de Dios. Dios da dones, Dios da inteligencia. Es el que da a los doctores, el que da a los científicos. Por eso estamos orando. Por eso sí, la respuesta es la oración. Porque si no hay oración, o alguien puede decir rezar, o es lo peor, la peor ignorancia que alguien puede pensar, que la oración no trae solución. Por eso mucha gente no ora. Pone su confianza en el médico. ¿Quién le dio la confianza? ¿Quién le dio la sabiduría al médico? Dios. ¿Quién le da el resuello al médico? Dios. ¿Quién le da la inteligencia al científico? Dios. ¿Quién le da la sabiduría? ¿Por qué oramos por los líderes políticos? ¿Para qué? ¿Por qué? Para que Dios les dé sabiduría por ellos, por los médicos, por aquellos, por los otros. Así que, por favor, no se confundan. Ese es el engaño de pensar de que el orar no resolverá los problemas. Lo hago claro esto, muy importante, le digo con énfasis, le digo con cariño para corregir a mi hermano
que piensa que el rezar no resolverá, sí resuelve. Es Dios el que nos da el resuello, es el Dios el que nos da la inteligencia. Dice la palabra de Dios que toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, todo viene de Dios, todo viene de Dios, todo don perfecto, toda gracia, todo don. El que toca la guitarra es porque Dios le dio el don de tocar la guitarra. El que toca el piano, el que sabe cantar es porque Dios le dio el don de cantar. El que sabe matemáticas es porque Dios le dio. El que sabe trabajar con vacunas, con medicina, es porque Dios le dio la inteligencia y le dio el que comprenda. Así que regreso, a eso no lo acepto de ninguna manera, que el rezar o el orar no resolverá absolutamente. La peor cosa, ¿qué es lo que hacemos cuando oramos? Estamos tomando en cuenta a quién, al creador del universo, estamos tomando en cuenta al Todopoderoso, al Rey del universo, el creador de todo. La peor cosa que podemos hacer es ignorarlo a Él y pensar que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas. Ese es el pecado del mundo. Piensa, porque se piensan que son sabios, pero la palabra de Dios dice que habiendo conocido a Dios, Romanos capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Apunta eso, mi hermano. Romanos capítulo 1, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, diciéndose ser sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria de Dios. Mi deseo, he llegado aquí, hemos llegado a este punto aquí exactamente 30 minutos y me estoy guardando en la enseñanza 30 minutos y para que los que estemos escuchando puedan digerir lo que hemos hablado. Compártalo, mi estimado hermano, con otros más. Entonces, vamos a continuar ahora con el tiempo, con el tiempo de oración. Con el tiempo de oración. Vamos a orar al Señor. Todo. Esto es tan importante. La oración no nomás es para el pueblo de Dios, la oración no nomás es para el círculo religioso, no, la oración es a favor del mundo entero. Por eso, repito, nos manda la palabra de Dios que oremos por los que están en prominencia, que oremos por los que nos gobiernan, que Dios les dé sabiduría, que Dios les dé entendimiento. Una de las razones por las cuales la nación de Israel, el pueblo judío, tienen un nivel altísimo de científicos, de gente que ha producido milagros. Muchos han descubierto las medicinas diferentes en el transcurso ya de los años. Hoy mismo están sacando cosas nuevas. Y alguien preguntó, ¿y por qué razón? ¿Por qué razón hay tan alto nivel de inteligencia, genios en Israel, el pueblo judío? Es porque tienen una historia de venerar altamente el Torah, la palabra de Dios, reconociendo que su inteligencia y su sabiduría y todo viene de Dios. Esa es la raíz, esa es la razón. Así que vamos adelante, mis estimados hermanos. Espero que los corazones estén abiertos y los oídos y los ojos estén abiertos para entender lo que estamos aquí este día hablando. No cesemos, no oremos, no deje que nadie tome en poco lo que usted está haciendo para edificar un altar en su casa. Pues si hay alguna petición, vamos a orar al Señor, pero oremos en este momento. Vamos a orar por Israel, por el gobierno de Israel y por el gobierno de Estados Unidos, particularmente el de Estados Unidos, porque si en Estados Unidos hay prosperidad, lo va a haber también en México, va a fluir para acá, nomás comenzando con la frontera. Mucha gente que vive en la frontera trabaja en Estados Unidos y se alimenta el uno al otro, y si se corta esa comunicación, la oportunidad de ir y venir a trabajar, entonces hay muchos que están sufriendo. Entonces vamos a orar al Señor por Israel. Padre, te pedimos en este momento por Benjamín Netanyahu.
Te pedimos por su gobierno, Señor, te pedimos por la nación de Israel. Tú estás tratando con ellos, Señor, pero gracias, Señor, que hay un remanente pequeño que está en el muro. Bueno, en estos días no están en el muro, están en sus casas, pero han estado ya, Señor, desde el 1967 hasta este día orando a ti, Señor, pidiendo por la nación de Israel. Alguien llamó, hace tiempo leí un artículo, hace muchos años, y decía, todo el mundo sabe que el ejército de Israel se ha destacado por ser un ejército de alta calidad, de los más alta calidad en el mundo, efectivos, tremendo ejército, el brazo militar de la nación de Israel. Y entonces había un artículo que decía, el segundo ejército en Israel, llamaba el artículo, el otro ejército en Israel, decían, el otro, el IDF, la fuerza militar de Israel es tremendo, pero alguien dijo, no, hay otro ejército en Israel. Alguien preguntó, ¿y qué es? Y sobre esa pregunta escribieron este artículo, y lo que el mensaje, el corazón de este artículo era, el otro ejército de Israel son los que están orando en el muro día y noche, cumpliendo lo que dijo el profeta. Dios habló por el profeta, sobre tus muros he puesto guardas, oh Jerusalén, que no dejarán a Dios descansar ni de día ni de noche, pidiendo por la nación de Israel, el otro ejército de Israel. Entonces, hay quienes han puesto su confianza y han dicho, Israel ganó por las armas, por los aviones, por los tanques, por esto, por lo otro. Alguien dijo, no, el que guarda a Israel, Dios ha obrado milagros tremendos, que si nomás fueran los tanques, si nomás fueran los aviones, no hubieran ganado. El mundo lo reconoce, la guerra, así se le llama, la guerra de los 6 días, la guerra milagrosa. Entonces lo importante es darle honra a Dios. Sí, han ganado porque Dios les ha dado inteligencia para saber cómo usar sus aviones, sus tanques, sus estrategias militares, pero siempre reconocen que es Dios el que les ha dado el entendimiento y nosotros necesitamos hacer lo mismo. No vamos a poner nuestra confianza en una vacuna, en un antídoto que va a una vacuna para el virus. No, es como decir a Dios queda fuera aquí, fuera, este es negocio aquí muy nuestro. No, hay que reconocer que Dios es el que nos protege, el que nos guarda, porque está escrito que si el Señor no vela, en vano vela la guarda. La guardia en vano vela. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no está con nosotros, en vano son las vacunas, en vano son los aviones, en vano son las estrategias militares. Porque Dios es el que está detrás de todo y Él es el que está en control y nos conviene tener con Él esa gracia. Así que oremos por los que no entienden esto. Tengamos compasión y oremos al Señor para que Dios abra los ojos de los que están ciegos para no entender y mirar esto. Porque dice la palabra de Dios que el Dios de este siglo ha entenebrecido los entendimientos de los incrédulos. Así que no vamos a neciar con alguien que está necio, sino que vamos a orar por él para que Dios abra sus ojos y quite la ceguera que el Dios de este siglo ha puesto sobre sus ojos para que también puedan comprender y entender. Así dijo uno ahora que estuvo en Europa, ya no soy ateo. Un doctor testificó, dijo, era ateo antes de todo esto. Un doctor, un hombre con su doctorado en medicina. Y dice después, ahora, antes era ateo, ahora ya no soy ateo. Así que necesitamos orar también por los ateos, porque también son humanos y también tienen un futuro, también tienen una eternidad y queremos que esa eternidad sea con Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Vamos entonces adelante, oramos por el presidente, oramos por Israel, Señor, oramos también por Estados Unidos, oramos por el presidente Donald Trump, oramos por su gobierno, Señor, dale sabiduría. Oramos también por el presidente de México, López Obrador, Señor, dale entendimiento al presidente, Señor, dale a todo. Oramos por Centroamérica, los presidentes de Centroamérica, de Latinoamérica, los presidentes europeos.
Señor, de España, de Italia. También te pedimos por aquellos, Señor, que se rebelan contra ti, como son el gobierno de China, que no solamente niegan, son ateos, no solamente niegan tu existencia, sino que persiguen y aún encarcelan y aún hasta matan a los que creen en ti. Señor, también ten misericordia de sus miserables almas, Señor, porque tienen mucha sangre en sus manos. Sí, Dios mío, ni aun de ellos deseamos el mal, solamente que ellos también se arrepientan, Señor. Sí, Dios mío, esa es nuestra oración en este día por las naciones, Señor, por Rusia, por España, por Italia, por Francia, por Alemania, por Irán, Señor. Ese pueblo, la gente iraní, Señor, el gobierno es cruel. El gobierno, Señor, es un gobierno sin corazón, pero mucha gente iraní, Señor, aman al pueblo de Israel, no odian al pueblo de Israel, Señor. Por amor de ellos, Señor, obra también en sus líderes. Esa es nuestra petición, Dios mío. Ese es nuestro ruego, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Tenemos un testimonio, Carmen Loyola. Doy gracias a Dios porque mi yerno Eric Montalvo ya salió del hospital, está en casa recuperándose. Milagro de Dios. Aleluya. Dios es grande y misericordioso. A Él sea honra y la gloria. Y decimos amén con este testimonio. Nos gozamos con Carmen Loyola. Amén. Cristo Serna, sigo pidiendo por mi amigo Avi Isidro le ha aterrorizado la ansiedad. Padre, oramos por el amigo de Cristo, Señor Avi Isidro. Dale paz en su corazón, que él, Señor, no sé si te conoce o no, pero Señor, si aún es creyente, pero está aterrorizado, entonces no te ha conocido como debe conocerte. Abre sus ojos para que te conozca, y tú eres el príncipe de paz, el que das, Señor, paz en el corazón en medio de toda esta oscuridad. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Amén. Es cierto, hermano Frank Romtorre, de acuerdo. Así estamos de acuerdo. Amén. Gloria a Dios. Únicamente una mente cerrada en el ateísmo es capaz de opinar lo contrario a que todo viene de Dios. Dios está en control de todo. El problema de estas mentes es que su análisis es todavía con una mente natural. La palabra antigua es animal, pero quiere decir terrenal, natural, pero nuestras oraciones también son para ellos. Amén. Los que niegan la existencia de Dios, poder y gloria, para que Dios los saque de esa prisión. Amén, hermano. Amén. La verdad, hablamos la verdad con amor. La verdad con amor. Amen. Amen. Chely Valencia. Pastor, I ask prayers for my stepson, David, of 11 years old. All this has got him nervous for his dad and a little sick. Amen. Chely Valencia pide la oración por su hijo, su ahijado de David, que tiene 11 años de edad y está nervioso por su papá y todo lo que está ocurriendo y se siente mal. We pray right now, Lord, for little David, Chely's stepson, 11 years old, Lord God. Give him peace in his heart, Lord. Let him know that we are secure in you, in the name of Jesus. Hallelujah. And Father, just cover him and give him peace and give him rest in the name of Jesus. Dale, Señor, a Davidcito de 11 años de edad, dale una tranquilidad, Señor, dale paz. Cúbrelo y protégelo para que él esté tranquilo, Señor, y con paz y sin temor. Es muy terrible que un niño esté aterrorizado, que tenga miedo, nervioso. Amén. Dios lo bendiga. Entonces vamos aquí adelante. Tenemos, ok, creo que entonces aquí está María Salgado. Pastor, seguimos pidiendo oración por la prima de mi esposo, Rosa. Se le está dificultando respirar. El doctor dijo que estudios para descartar infección en los pulmones. Que Dios haga un milagro. Vamos a orar en este momento por la prima de hermana María Salgado, por Rosa. Yo no conozco a Rosa ni tampoco ustedes, pero el Señor la conoce íntimamente. Padre, de acuerdo a la petición, nos unimos con la petición de mi hermana María Salgado y oramos por su
prima Rosa, Señor. Amén. Por la prima se le está dificultando el respirar, Señor. Le van a dar estudios para descartar la infección en los pulmones. Señor, te estamos pidiendo que tú hagas un milagro. Extiende tu mano sobre ella en el nombre de Cristo Jesús. Extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así se ha hecho, Señor. Así se ha hecho, Dios mío. Lo creemos, Señor, ya lo hemos visto otras veces. Tú has hecho milagros y tú sigues obrando y contestas las oraciones de tus hijos. Aleluya. Amén. 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 Ok. Aquí estoy mirando si hay otras peticiones. No quiero ignorar que una quede fuera. All right. Pues Dios les bendiga a todos mis hermanos que están conectados. Les provoco para que escuchen la enseñanza. Estamos separando esta parte. Va a quedar grabada separada en el YouTube. Va a quedar grabada la enseñanza que fueron de 30 minutos, porque estoy haciendo la de 30 minutos para que sea digerible. Y esta parte se va a separar y va a quedar grabada aparte, lo que es la oración, porque me interesa mucho que escuchen las instrucciones de la enseñanza. Entonces creo que 30 minutos es muy buen tiempo para que muchos puedan escuchar. Amén. Pues vamos a le damos gracias al Señor y vamos a cantar un himno al Señor, una alabanza, para darle gracias a Dios en este día. Aleluya. Amén. Al Señor le quiero servir. Gloria al Padre. Margarita Flores, hermano, pido oración por la esposa de mi primo Ramón Rivera, que le han hallado un tumor y yo le estoy hablando de las cosas de Dios. La oración por la esposa de mi primo Ramón Rivera. Ok, es otro Ramón Rivera. Amén. Vamos a orar al Señor y que Dios te dé gracia, Margarita, para hablarle a Él. Oramos en este momento, Padre. Te pedimos, Señor, por la esposa de Ramón Rivera, que tiene un tumor, Señor. Proclamamos sanidad en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea tu nombre sea glorificado, Señor. Cuando hagas el milagro, a ti daremos toda la honra y toda la gloria. Amén, amén. Concepción Vázquez, oración por Saraí y Janet y Marisol y Alberto, mi hijo. Sí, Señor, pedimos en este momento por los hijos, Señor, de Concepción, por Saraí, por Janet y Marisol y por Alberto, proclamamos protección en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Así se ha hecho, Señor. Amén. Griselda La Torre, oración por mis sobrinos Berenice y Pedro, son doctores y lo mandaron a Ensenada para que atendieran a los infectados del coronavirus. Señor, te pido por los sobrinos, Señor, de Griselda, Berenice y Pedro, que son doctores. Cuídalos, Señor, protégelos, Dios mío. Cuando vayan para Ensenada, proclamamos la sangre del Cordero sobre ellos. Guárdalos de todo mal, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, santo,
Santo. Mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, Santo eres tú. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Amén, amén. Josefina Sánchez, pido de oración la prima Rosa de Zihuatanejo y favor en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Pedimos una vez más la oración, Señor, por la prima Rosa de Zihuatanejo, en el nombre de Jesucristo. Sanidad, protección y redención. Beatriz Figueroa, oración por sanidad por mi mamá. Tú conoces cuál es la enfermedad, Señor, de esta anciana. Pedimos que ahí donde se encuentra en este momento, Señor, proclamo y pongo mi mano en el Espíritu sobre ella, porque tú dijiste, en mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Aleluya. Así lo proclamo en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Aquí los voy a dejar. Voy a ser sabio ahora y voy a acabar a buena hora para descansar. Salomé Valencia, bueno, Efraín, pide oración por Allison. Es enfermera aquí en Tucson y es única hija de mi amiga Debbie. Te pedimos por Allison, Señor, esta enfermera. Señor, guárdala. Señor, proclamamos la protección de la sangre del Cordero sobre ella en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amen. Thank you, Jesus. Sara Solano, Pastor Efraín, pido por mi tía Beatriz de Jesús, misericordia y un milagro por completo. Tiene anemia y diabetes y tumor. Y me vamos a pedir por Beatriz, la tía de Sara. Señor, extiende tu mano. Ella necesita intervención divina. Necesita, Señor, aleluya, un milagro. Necesita sanidad en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Así se ha hecho, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Por todos los que están enfrente, troqueros, bomberos, doctores, enfermeros, los que trabajan en las tiendas, policías, etc. Ahí está también mi nietecita, Mericita, trabajando en una tienda. Estoy de acuerdo, Señor. Pon tu mano, Señor, de protección sobre mi hijita, Señor, sobre mi Marisa. Guárdala y protégela, Señor. Todos los que están trabajando en tiendas, sus compañeras, Señor, los troqueros, los bomberos, los doctores, los enfermeros, toda esta gente que trabajan, policías, en el nombre de Jesucristo. Aleluya, gracias, Señor. Amén, gracias. Amén, amén. Cuando vivía. Vamos a cantar el canto esta mañana, humillación. Dame, Dios mío, humillación. Voy a cantar cuando esté mi esposa conmigo, está descansando ahorita, así que los voy a dejar y ya cantaremos el canto mañana. Dame, Dios mío, humillación, para cumplir aquí tu misión, porque sin ti, Señor, nada soy. Si algo tengo, es por tu amor. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de mis hermanos en este día. Gracias, Señor, sea sobre cada uno y tu protección, sobre cada familia, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, sobre todos, Señor, los que estamos pidiendo. Aleluya. Gracias te damos, Señor, y tu presencia permanezca en cada hogar al levantarse el altar de Dios. Gracias, Señor. El Señor te bendiga y te guarde, mi hermano. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti. Haya de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga sobre ti su shalom. En el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén, amén. Hasta mañana. Hasta mañana. A mediodía, a las 12, estaremos una vez más reunidos. Amen. God bless you. We love you. In the name of Jesus. Amen.